Hola, te damos la bienvenida al ciclo Camarco 2025 bajo el lema Nuevas Oportunidades, un espacio de diálogo de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el ciclo Camarco 2025. La Cámara de la Construcción hace algo muy osado, que es, además de pensar el hoy, se atreve a proponer pensar el mañana y el pasado mañana. Miren ustedes lo que podemos hacer en la República Argentina, donde estamos acuciados por los temas de agenda del hoy. Y en el capítulo que nos ocupa vamos a hablar de algo que es fundamental, que es infraestructura estratégica. La infraestructura es todo eso que está abajo de un país que permite que el país suceda, que el país ocurra. Rutas, gasoductos, carreteras, cañerías, todo lo que uno se da cuenta que falta cuando se corta la luz, cuando se corta el gas, cuando hay problemas. Cuando no está, lo tenemos tan naturalizado que creemos que estuvo siempre y que estará siempre. Bueno, pues no. Vamos a presentar a dos especialistas en energía. Es una parte fundamental de la infraestructura. Me refiero a Gustavo Barbarán, que es ingeniero industrial, y Luciano Codeseira. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ambos? Muy bien, muchas gracias. Vamos de lo descriptivo. Si hablamos de infraestructura y de energía, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, como bien vos lo dijiste, infraestructura es lo que está siempre, pero solamente nos damos cuenta que existe cuando falla. En este caso, cuando hablamos de infraestructura energética en un país, estamos hablando desde los pozos de petróleo, las centrales de generación, que son las fuentes energéticas, digamos, que tenemos en nuestro país, que son muy diversas. También hablamos de los gasoductos, oleoductos, líneas de transmisión, que son todos los caños que llevan la energía hasta donde estamos nosotros, nuestras ciudades, nuestras industrias, y también toda la infraestructura que distribuye esa energía para que le llegue a cada uno de los hogares, cada una de las industrias, cada uno de los vehículos. Entonces hablamos de un complejo realmente grande que permite mantener a la sociedad todos los días yendo a trabajar, cocinando, manejando las industrias. Es algo, digamos, que sinceramente no podemos pensar la vida moderna sin esa infraestructura. Luciano, es como el aparato circulatorio, lo que comunica, lo que permite, lo que da vida. Totalmente. A mí me gusta verlo de dos maneras. Por un lado, es el espejo de la sociedad. Habla de la calidad de vida de la sociedad, habla de la capacidad de desarrollo de esa sociedad, habla de conocimiento tecnológico, habla de la cohesión social de esa sociedad. Sin infraestructura no se puede garantizar nada de eso, ¿no? Y por otro lado, habla de la historia, ¿no? Porque no olvidemos que la infraestructura son flujos pasados de inversión y ahorro que tanto el Estado o el sector privado desarrolló en un país y que de alguna manera, bueno, hicimos un estudio hace un año que nos arrojó que el valor de nuestra infraestructura en total, si la queremos rehacer, son algo así como 2 PBI y medio, ¿no? Y es un detalle importante lo que vos decías de la invisibilidad, porque la realidad que está, la usamos, de alguna manera nosotros, solamente para compararnos con los países de la región, el 66% de nuestros hogares tienen gas natural. Chile tiene el 11%, Perú tiene el 10%, Brasil tiene el 9%, con lo cual... ¿Cuánto tiene Argentina? 64% de los hogares tienen gas natural. Es un número, un faro en la región en ese sentido. Nos permite que nuestro consumo per cápita, ¿sí?, sea entre 5 y 7 veces mayor a cualquier país de la región. Está bien que los consumos invernales acá son mucho mayores que en otros países del continente, pero estos hogares del continente el gas natural no lo consumen y para eso consumen leña, consumen garrafas, con todo el impacto que eso tiene en la salud. ¿Cuánta garrafa se consume en Argentina? ¿Cuántas garrafas? No, ¿cuántas no? El porcentaje. Se decía 60 y pico % de gas natural. Eso es de los hogares, información del Sí. INDEC, cuántos hogares tienen gas natural.
¿sí? La infraestructura de las garrafas es justamente la ausencia de una infraestructura de red de gas natural. ¿Se entiende? Era contraintuitivo. Uno pensaba que había déficit de tendido de gas y que había más garrafa, más uso de garrafa. No es así. No, por supuesto que no. De hecho, la Argentina en ese sentido es muy distinto a todos, no solamente a los países de la región, sino, a ver, en los 60, 70, nuestro país estuvo entre los países con más kilómetros de red de gasoducto del mundo. Estados Unidos, Rusia y Argentina, ¿sí? Eso fue una etapa de mucha presencia del Estado en las inversiones, sobre todo de transporte, que después se potenció en la década del 80, en la década del 90, con la distribución. ¿Cómo estamos hoy? Si tenemos que hacer un diagnóstico de infraestructura energética actual, una foto, ¿cómo da? Estamos bien, pero realmente se necesita más infraestructura si uno quiere llevar a este país a un nivel de desarrollo superior. ¿Qué mirás como experto? ¿Qué relojes mirás para decir, mira, acá hay 5 países, yo miro estos relojes y Argentina está bien? Y lo que miramos es que tenemos todavía un precio de energía competitivo, pero sin el desarrollo de nueva infraestructura esos precios de energía se van a elevar. Tenemos posibilidades de instalación de nuevas centrales, tenemos todo el desarrollo de Vaca Muerta, que eso también es infraestructura, porque ahí hay miles de kilómetros de gasoductos, oleoductos, refinerías, plantas para exportar. En eso está bien, digamos, y en algunos sectores hay un gran desarrollo. Vaca Muerta, por ejemplo, es una política que se vino mantuviendo hace por lo menos 10 años. Sí. Ya pasaron 3 o 4 gobiernos y viene con un fuerte impulso muy bueno. Pero hay otros sectores, por ejemplo, que no se termina de encontrar cuál es el mecanismo que se necesita para que pueda desarrollarse con todas las ventajas que uno puede llegar a esperar. Por ejemplo, los sectores, sí. tenemos los mejores vientos del mundo en la Patagonia. Tenemos la mejor irradiación solar en el norte argentino. Pero no se pueden llegar a construir las líneas de alta tensión que traigan toda esa electricidad a regiones como Buenos Aires, como Córdoba, y esos mecanismos no se están desarrollando como uno esperaría. Y ahí es donde encuentran esos potenciales focos de desarrollo en Argentina, las trabas para poder crecer. Bueno, ¿dónde están las trabas? Vos decís, viento, como en una receta de cocina, tengo. Gente que arme o que pague los molinos y los coloque, tengo. ¿Por qué falta ese tendido de esa red que comunique el molino y la distribución? Bueno, ahí hay un elemento catalizador que es el transporte. Sin transporte desde los nodos de producción o de generación hacia la demanda, ¿no? Es muy difícil que todo funcione. Y los nodos de transporte o los tramos de transporte son los más complejos. Siempre llegan tarde. Llegan no pasa en Argentina, pasó en Estados Unidos el año pasado, pasó en Japón hace 4 años. Son tramos que es un bien público, es la tragedia de los comunes, es realmente el elemento más frágil de una cadena si no se piensa como corredor de exportación. Como un corredor exportador es más fácil acomodar todo el pipeline, el plan de negocios. Cuando es volcado el mercado interno, aparecen tensiones que tienen que ver con la lógica propia de la macroeconomía, de la política de cada país. Pero porque es muy caro esos tendidos, esas redes de transmisión de esa electricidad eólica, ¿son más caros que otra energía? No necesariamente, pero sí, bien como dice Luciano, no solo hay incertidumbres políticas, sino el propio sistema crea sus propias incertidumbres que hacen que el desarrollo de eso no sea al ritmo que uno espera. Para mí hay momentos, hay épocas, hay eras. El siglo pasado se caracterizó en la época de posguerra de un Estado presente desarrollando toda esta infraestructura que hoy gozamos, ¿no? La transición hacia un futuro de infraestructura más digital, más compleja, más inerte, menos material, nos demanda otro tipo de infraestructura quizás más volcada a la exportación y no atender la demanda interna, que es la que puede pagar el usuario final.
está la infraestructura existente y está la nueva, pero en el medio está el mantenimiento, Exacto. porque se te va depreciando lo existente. ¿Cuánto se te deprecia por año y cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la Argentina no tener mantenimiento de la infraestructura energética? Aproximadamente, hablando de toda la infraestructura, un 5% del capital que uno tiene instalado, ¿no? ¿Perdés 5% del valor? 5% todo. Voy a decirlo mal, del valor de los fierros de abajo, Exactamente. perdés Si no lo mantenés, ¿Y cuánto es ese 5%? y ese 5% en el área de energía son 16.000 millones de dólares aproximadamente. Se hace todos los años, el sistema está hecho para garantizar esa inversión en mantenimiento. Lo hacen las empresas distribuidoras de electricidad, lo hacen las empresas productoras de petróleo, lo hacen las propias estaciones de servicio. Nosotros en el trabajo contabilizamos todo el sistema energético, por eso son números tan grandes. Y se van haciendo principalmente el sistema energético, salvo algunos casos puntuales, es mayoritariamente privado, así que lo van haciendo privados. Pero se garantiza. De no hacerlo, empiezan a haber fallas en la calidad de servicio, problemas, digamos, por reparaciones de gasoductos, de líneas de alta tensión, que no lo estamos viendo permanentemente ahora, pero sí, digamos, es algo que se tiene que prestar atención. Bien, ustedes hicieron un diagnóstico. En principio fueron optimistas o positivos. Dijeron, tiene una buena infraestructura energética argentina. Hasta ahí veníamos bien. ¿Qué se necesita ahora? Pues el país tiene la pretensión de crecer. Para crecer vos tenés que tener la capacidad de sacar la producción, de recibir, tener caminos, tener la energía para que se desarrolle y se dinamice la economía. ¿Qué se necesita? Hagan como la lista del supermercado de cuáles son los 3, 4 primeros ítems que si tuvieran la varita mágica y los recursos habría que aplicar. Yo creo que Ahora son ministros o secretarios de energía, formalmente nombrados. ¿Qué harían? es muy difícil. La infraestructura energética es la que el país o la macroeconomía puede tener. Nos guste o no, son inversiones capital intensiva, y si delegamos eso al sector privado, realmente tiene que retribuirse la inversión. Distinto es la infraestructura volcada a un corredor exportador, ¿no? Estos negocios de poner caños para exportar el petróleo, gas natural, lo paga la demanda internacional, un off-taker. Entonces, hay dos realidades, hay dos Argentinas que van a estar en conflicto seguramente en los próximos años en función de cómo se gestiona esa infraestructura, ¿no? Y ahí volvemos a la pregunta que vos hiciste. ¿Cuál es la hoja, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta para que ambas dos caminen bien? Bueno, acá estamos para hacerlo en vivo. Vamos a resolver la República Así Argentina en este humilde acto. Vamos. En este momento, Sí. cuando uno ve, digamos, este tipo de infraestructura para exportación y la agilidad con la que se hace y la compara contra proyectos locales o proyectos que cada gobierno trae su propia idea de cómo desarrollarlo, y ya estamos, digamos, pasando los 8, 10 años de infraestructura que no se está construyendo. Y eso va a generar perjuicios para la competitividad de las industrias, inclusive para la energía que recibimos todos los días. Mi opinión es que efectivamente en todo lo que genera cuello de botella tiene que haber un incentivo fuerte o una clara dirección de un Estado que tiene que estar presente. Ahora te invito a que seas un vendedor e invites a inversores, que puede ser el Estado o privados, ustedes elegirán, a desanudar ese cuello de botella vendiéndole un retorno de inversión. Véndanle un retorno de inversión. Es decir, acá tenés un cuello de botella. Si vos lo resolvés, te llevas esto en tanto tiempo. Y si no, tiene un beneficio social o productivo, lo que sea. Es un gran ejercicio. Bueno, estamos acá para eso. Estamos acá para eso. Sueñen, todo es posible. Ahí la infraestructura que hoy tenemos, ¿sí? En un 90% la desarrolló el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una infraestructura que se buscaba una retribución económica, sino un aporte a esa sociedad. Se
pensar en un desarrollo nacional, si querés. Entonces, si cambian las épocas, ¿no? Esos cambios de épocas van a venir con seguramente algún tipo de conflicto. Y cómo desanudar, cómo correr ese conflicto por delante, tiene que ver con dar ciertas garantías, que es en definitiva lo que se está buscando, de que esa inversión se canalice en un lucro para quien lo haga. La pregunta del millón es si la economía argentina puede repagar, ¿sí?, esas obras que tanto reclama la sociedad, o si vamos a convertirnos en un modelo exportador sin anclaje hidropónico, sin anclaje en la economía argentina. Ese es el gran dilema que se nos viene en términos de infraestructura. Bueno, agroexportador puede ser exportador también de energía. La Argentina necesita dólares, ahí hay un cuello de botella fuerte en la restricción de dólares. Entonces, debe haber cuellos para desanudar con retorno de inversión. Ahí está la respuesta a la pregunta. Es a través de un desarrollo exportador que se pueden romper ciertas barreras de crecimiento económico que tiene la Argentina, y con eso se puede financiar toda la otra infraestructura que demanda el crecimiento endógeno, digamos, de la Argentina, de toda la sociedad argentina, mirando como una especie de derivada del modelo exportador. Combustibles fósiles y otros más amigables con el ambiente. Tenemos épocas o eras en donde todo iba a ser sustituido por paneles, por molinos, etc. Ahora hay una ola de regreso, me parece, a los combustibles fósiles. ¿En qué punto estamos? La transición energética sigue, eso, digamos, si bien se habla menos, ya no se discute tanto, pero es una fuerza que a lo largo del siglo XXI, y pensándolo, digamos, en una forma pragmática, ya no tan necesitamos hacer la transición rápido, está ocurriendo. Argentina es un país que tiene todos los recursos que pueda, digamos, pensar para la transición energética, recursos eólicos, solares, nucleares, hidroeléctricos, y también tiene recursos fósiles que el mundo va a seguir necesitando, porque gran parte del mundo todavía necesita crecer, y el crecimiento es base, o sea, y los combustibles fósiles son base para ese crecimiento. Creo que ahí un poco lo que le está faltando a Argentina es ordenar esa estrategia de largo plazo. Que esa estrategia de largo plazo permita acomodar actores privados, actores públicos. En la cuestión eléctrica principalmente, también están las provincias, porque cada distribuidora de energía eléctrica pertenece a cada provincia, entonces es un entramado de intereses que termina siendo muy complejo. Pero si algo le falta a nuestro país es ordenar esa discusión, que no implica posicionarse dogmáticamente, sino esto es lo que queremos desarrollar. Queremos desarrollar combustibles fósiles para exportación, lo hacemos. Pero además, el gobierno que siga o que venga, sea del signo político que sea, va a tener la misma restricción que es la que enfrenta este gobierno y que el gobierno anterior, que es la restricción de dólares. Hablamos de dinamizar la exportación y la posibilidad de que ingresen dólares. Ahí habría un incentivo común a todo el arco político, ¿o no? Por supuesto. A ver, la Argentina en las primeras décadas del siglo pasado tenía exportaciones que representaban entre el 30 y el 35% del PBI. Desde la década, digamos, los últimos 50 años del siglo pasado se mantuvo entre 10 y 15% del Producto Bruto. Salvo un periodo de altos precios de commodities que superó el 20%, nuestras exportaciones siempre fueron un dinamismo bastante lento, aletargado. Hay que impulsar esa mirada o esa salida exportadora. Tal vez a raíz o a caballo de ello se pueda lograr esa transición energética. Pues yo creo que la infraestructura de alguna manera genera cierta resistencia a algunos cambios, ¿no? Porque tenés que aprovechar lo que ya desarrollaste, lo que creaste, lo que hundiste en la tierra. Entonces, si Argentina tiene un potencial enorme con Vaca Muerta o en litio, en cobre, ir rápido, ¿no?, a las energías renovables
puede ser como una salida apresurada en la medida que podamos desarrollar el potencial que tenemos. Por ejemplo, Vaca Muerta, en gas natural tenemos recursos del orden de 308 TCF. Esto es la posibilidad de multiplicar por 4 la demanda, atender esa demanda y tener una capacidad de exportación de 4 veces lo que hoy se está hablando de exportación. Con lo cual, mirá si tenemos dólares para poder generar con el desarrollo exportador. ¿Qué falta ahí? Hay un desarrollo en marcha de YPF, de una planta de gas natural licuado, poder exportarlo, ese sería una fuente de exportación e ingreso de dólares. ¿Cuán cerca o lejos está eso y otras posibilidades? No, por supuesto, hacia el 2030, acá en un puñado de años, ya la Argentina va a estar pudiendo desarrollar solamente con el empuje de Vaca Muerta unos 25 o 30 mil millones de dólares. Hoy el sector de hidrocarburos representa el 12% de las exportaciones, el campo representa el 60%. En una década... 12-60 la relación hoy. Sí, hoy. La Argentina puede llegar a representar entre el 40 y el 50 en los próximos 10 años de las exportaciones con el sector oil and gas, ¿no? Con lo cual, pero no solamente eso, porque de alguna manera arrastra empleo, arrastra demanda de insumos, de servicios para su desarrollo, porque la industria de los no convencionales es una industria muy intensiva en demandas de insumos, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, se parece más al agro que la industria petrolera hace 20 años. Hablemos de tu expertise, que es energía nuclear. ¿Cómo está Argentina con relación a la energía nuclear? Y Argentina, la verdad que viene posponiendo varias decisiones que le permitirían ahorrar muchos combustibles fósiles para que podrían ser exportados. Argentina terminó Atucha 2 en el año 2015 y ahí mismo ya se habían firmado acuerdos para hacer la tercera y la cuarta central para poder terminarlas en esta época aproximadamente. Cada central nuclear te ahorra unos 5 millones de metros cúbicos día de gas natural, pero se vienen posponiendo, no por cuestiones, digamos, de la propia problemática nuclear, sino, como bien decía Luciano, cuestiones de política y economía de Argentina, que no termina, digamos, de resolver todos sus problemas. Voy a decirlo mal y brusco. Decilo. Un país con poco mantenimiento, más tendiente a pobre, ¿tiene riesgo en el manejo y creación de energía nuclear? No, la energía nuclear mantiene unos estándares altos a nivel internacional, están todos los años permanentemente, son revisados por sus propios pares de otros países, y esos estándares se mantienen. Por algo, digamos, es una energía que dentro de sus costos contempla todo eso y es relativamente más cara que otras energías, digamos, o por ejemplo un ciclo combinado con gas natural en Argentina. Tiene costos de operación y mantenimiento altos precisamente para mantener todos esos estándares de calidad. Eso Sí, no hay que preocuparse por eso, porque a nivel internacional se opera, digamos, con unos estándares muy altos. igual el valor de lo nuclear, me meto en Sí. su metro cuadrado, perdón, no tiene que ver con la generación, sino con el manejo. Argentina está en el listado de 10 países que tienen manejo nuclear, ¿no? Y uno de los pocos países que exporta reactores nucleares, con lo cual es el conocimiento y la investigación, el valor intangible que tiene nuestro sector nuclear. Exactamente. Todo el desarrollo que viene atrás de la industria nuclear con sus estándares muy altos en la generación, desde fierros hasta constructivos, después permite hacer otras cosas. Es industria que hace industria. Tenemos los recursos, tenemos los climas, hago la lista de los lugares comunes que no dejan de ser verdad, de las posibilidades, de la potencialidad y de la realidad hoy de Argentina. Entonces, ¿qué se podría hacer en corto y mediano plazo? A lo que se hace, bueno, malo, poco, mucho, ¿qué se podría agregar ahora? Hablo de lo que es un poco el lema, el espíritu de este ciclo, oportunidades. Creo que ahí tenemos un problema. La infraestructura no se piensa en el corto plazo, se piensa en el mediano y largo plazo. Y tenemos que entender dónde estamos y hacia dónde va la economía mundial, cuál es la próxima economía que se nos viene encima,
que es una economía de lo digital, ¿no? Entonces, esa economía va a demandar otro tipo de infraestructura, ¿no? Seguramente para esa economía, que es una economía basada en data centers, en la nube, ¿no? En otros elementos, es una economía que es digital pero tiene pies de cobre, ¿sí? Requiere demanda de minerales, requiere tierra, localización, requiere energía, requiere agua. Eso Argentina lo puede proveer. Eso es optimista y en relación con la anunciada inversión de OpenAI con alguna empresa asociada para tener fábricas de energía para inteligencia artificial. Creo que es lo que va a venir en el mundo, ¿sí? Y no va a ser exenta de conflictos, porque esa es una lógica muy distinta a la de las últimas décadas o del siglo pasado. La lógica es donde están los recursos, ya sea la energía, el viento, el frío, la tierra, el agua, para una demanda global, no la demanda de ese país. Obviamente van a haber tensiones en ese intercambio, en ese ecosistema. Me da la sensación que Argentina no está en esa lista de países. En todo caso está más cerca a Chile de ser un lugar para un data center más que la Argentina. ¿Por qué? Porque los condicionantes tienen que ver con la estabilidad política, la continuidad de ciertas reglas de juego. Y Argentina eso no sé si está en condiciones de ponerlo como un valor. Para mí todos esos proyectos van creciendo de a poco. Uno no anuncia de un día a otro que se compra una mansión. Va paso a paso, compra un departamento, después una casa más grande y si todo pasa bien, llega, digamos. Pero pasó lo mismo hace 4 o 5 años con el famoso anuncio de Fortescue por el hidrógeno verde, que anunciaron inversiones también multimegamillonarias. Pero cuando uno analiza la realidad local y la posible evolución de todos esos sectores, se da cuenta, digamos, que falta mucho trecho para que Argentina realmente pueda ser, digamos, una plaza seria para eso. Vaca Muerta, por ejemplo, ya lleva más de 10 años, casi 4 administraciones gubernamentales, y recién ahora está empezando a pensar en exportar y a lo grande, y todavía falta un tiempo, como decía Luciano. Entonces, estas cosas tienen que madurarse con mucho tiempo y un trabajo serio, digamos, en todo eso. Pero a mí me da la sensación de que hacia donde vamos, el mundo va a demandar mucha más energía y en gran medida esa energía va a estar deslocalizada de donde hoy por hoy se genera. Entonces da la posibilidad para que muchos países ofrezcan esos data centers y van a estar casi ubicados en lugares donde no hay infraestructura. No se necesita más que para atender esa demanda puntual que es un data center. Después todo se mueve en la nube. Entonces hay una transición entre un tipo de infraestructura hacia otro tipo de infraestructura y contenciones para mí en lo territorial. Entonces no nos puede tocar la bendición de las inversiones. Por supuesto. Hay dos forzando al optimismo ahora. Sí, hay dos bendiciones. Una que este mundo... Basta con el realismo de usted, el realismo somos de usted optimistas. nos va a matar a todos. Dale. Soy muy optimista, digo, hay una demanda energética. Argentina se va a ubicar en un lugar central, seguramente, como proveedor de esta demanda mundial, en un momento donde se prevalece la seguridad energética por encima de otros factores determinantes hoy por hoy, en la provisión de gas licuado, de petróleo, cobre, litio. Argentina tiene todo para proveer eso. El modelo de infraestructura va a ser un modelo de desarrollo estrictamente exportador, casi bypaseando el territorio, con infraestructura dedicada a la exportación. El tema es cómo convive esa infraestructura dedicada a la exportación con una demanda de mejor infraestructura para el mercado interno. En ese mundo también va a estar la economía digital dominando. Entonces vamos a poder proveer también de lugares puntuales para poner data centers seguramente, pero en los lugares donde la energía está. No se va a necesitar una infraestructura para mover esa energía. Muy bien. Gustavo, Luciano, les agradezco muchísimo por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que están
Todas estas charlas, todo este ciclo divino está en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Bueno.